Otra vez cae sobre mí la difícil tarea de presentar un acto que ya no puede faltar en el calendario, como es la fiesta de Navidad de Afaz de Jaraíz, que nos trae con mucho cariño y esfuerzo. Dejadme destacar que no solo es aprender los textos, que ya de por sí nos cuesta un montón, sino también vestuario, decoración, bailes y todo lo que conlleva una obra de teatro. De la antigua Grecia se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso Hércules. Pero ¿cuál es la medida de un héroe verdadero? De donde tú estés, volcanes, terremotos, caos, todo al revés. Muy bien, chica, donde se los llevo, rayos disparados, no llamas manos enteros, que estás solo que tuvo el caos de verdad. ¡Qué enternecedor! No me había sentido tan atragantado desde que comiendo un cóctel se me atragantó una gamba. Por cierto, si tenemos aquí a la criaturita, tocinito de cielo. ¡Qué fuerza tiene el jodido! Vamos, no seas aguafiestas y únete a la celebración. Me encantaría, chato, pero a diferencia de tus dioses ociosos de aquí arriba, yo tengo un trabajo a tiempo perpetuo que tú, muy caritativamente, me otorgaste. Avisadme cuando llegue la altura. ¿Cómo? ¿Que ya estén aquí y no me avisáis? Perdone, soy Susana. Recordadme que debo mutilaros después de la reunión. Ah, señora, siento mucho llegar. ¡Tarde! Nosotras lo sabemos El todo. futuro está en sus manos. Está bien. Dentro de 18 años exactamente, Los planetas se alinearán muy lentamente. y si Hércules un dios no consigue ser, tú tendrás poder. ¡Sí, chupi! ¡Haz el poder! ¡Joder! Lo primero que tenemos que hacer para acabar con él es convertirlo en un mortal. El chico ya es mortal, mas como aquella gota dejó, tiene aún la fuerza de un dios, que suerte menos mal. ¿Puedo ayudarle? ¿Hércules? ¿Eres tú? Déjalo, no te preocupes, ya puedo yo solo. No, si no me importa, de veras. No me importa. Gracias, muchas gracias por nada. Vete, vete. ¿Hemos jugado? No, ¿Es que ya somos dos? queremos subir sin impares. Espera un momento. Si dos no es impar, ¿no? Adiós, Hércules, es verdad. Quizás deberíamos llamarle ¡Tóntule! Tóntule. Es demasiado peligroso para estar con gente normal. Y no especialistas de daño, son los niños que no controlan sus fuerzas. Te lo advierto, aléjale de aquí, todo lo destruye, es un monstruo. Hijo, no te dejes que te afecten las cosas que te han dicho. Papá, soy los mejores padres que se puede tener. Pero necesito saber quién soy, cuál es mi lugar. Si demuestras ser un héroe verdadero en la tierra, tu divinidad te será devuelta. ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Genial! ¿Y qué debo hacer para ello? Lo primero que tienes que hacer, hijo, es encontrar a Filotetes, el entrenador de héroes. Verás, estoy buscando a Filotete. No sabrás por dónde anda. Puede llamarme Phil. Phil, ¿cuánto me alegro de verte? Yo soy Hércules. Necesito tu ayuda. Quiero convertirme en un héroe verdadero. No lo consigo. Nunca podré ir a vivir con mi padre Zeus al Olimpo. ¿Qué dices? ¿Que Zeus es tu padre? Pues sí. Antes que el inframundo me dé un revés, tú eres mi sueño, lo debes ¡Nos vamos a Tebas! ¿Tebas? ¿Qué hay en Tebas? ¡Muchos problemas! Mira, Phil, una doncella que está en apuros. ¿Qué hago? ¡No te precipites! Voy a tener que pedirle... Señor,
que suelte a esta joven dama. Síguete. ¿Qué hago, Phil? ¡Usa la cabeza! Ah, que use la cabeza. No eras lo que querías decir, pero está bien, ¿vale? Siempre eres tan elocuente. Hércules, me llamo Hércules. Hércules. Así prefiero cortachón. Pajarito, nuez moscada. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente aquí? Perdona, repíteme otra vez. ¿Cómo has dicho que se llama? Hércules. Así que más muerto que vuestra abuela. ¿No fueron esas vuestras palabras? Ese nombre se ha puesto mucho de Todavía moda. hay tiempo de arreglar esta situación. Pero os digo una cosa. Esta vez no me fallaréis. Vamos. Fue un desastre, lo perdimos todo en el incendio. Pero antes del terremoto. Pues, lo recuerdo perfectamente. Vámonos, Esparta. ¡Pues vámonos! Me parece que lo que ustedes buscan es un héroe. ¿Y tú quién eres? Pues resulta que soy un héroe. Verás, le tenderemos una trampa. Tú le dirás que estás en apuros. Y le diremos que hay unos monstruos en las afueras de la ciudad y que vienen de camino. Con ese parásito. Si no, todo el plan que he estado forjando durante 18 años se irá al traste. ¿Qué pasa? ¿Tienes el día libre? ¿Dónde está tu cabra y niñera? Estará programando la agenda de mañana. Si te ves al trabajo, ya sabes. Uy, ¿te encuentras bien? Lo siento, tobillos Una flojos. cosa con tobillos flojos que he conocido. Cuando estoy contigo, no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿A qué te refieres? A que nadie puede herirte. ¡Basta! ¡Ya basta! Por él estás, te quedas ciegado. Es un cliché, yo lo sé, no es amor. Si no quieres llorar por nada, lo que quieres, lo que sientes, lo estamos tragando. Es amor, es amor. Lee mis labios, olvídalo. Se te olvida un pequeño, diminuto, chiquitín detalle, pero crucial detalle. Yo soy tu dueño. Tú trabajas para mí. Siento llegar tarde. Este film puede llegar a ser muy pesado. Ya estoy aquí. Hola, me presento. Soy Hades, señor de los muertos. Yo le pediría que, por favor, a ver si podía tomarse, aunque solo sea un día, libre en su trabajo de héroe. No te importa, ¿verdad? Usted está loco de remate. ¿Quién es este tipo? El alma de me pertenece por un motivo que no te voy a explicar ahora. Y además, como te iba diciendo... Ah, sí, ahora me acuerdo. Ahora morirás. ¡No, despiértame! Espera, fortachón. Espérate un momento. Todavía puedes salvarla, pero es tu última oportunidad. Tienes que bajar al río de la muerte y rescatarla entre las almas de los muertos. Pero te advierto una cosa, no va a ser fácil.
muerto. Y si estás vivo es porque eres un dios. ¡No, mamá! Por amor siempre se hacen grandes locuras, me. Buen trabajo, hijo mío. Eres un verdadero héroe. Estamos orgullosos de ti. Estabas dispuesto a darte vida por esta... Pues a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Ahora, hijo mío, puedes volver a casa con nosotros. No, padre. Una vida inmortal sin me podría ser demasiado larga. Prefiero quedarme en la tierra con ella. Que todo el público se ponga en pie y aplaude a Rabián.